la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio. Primero, la guerra empezó por el lío que hubo con las leyes de reforma y la Constitución de 1857. Los liberales, que querían cambios y separar la Iglesia del Estado, se enfrentaron a los conservadores, que no querían que nada cambiara mucho. Estuvieron peleando como 3 años, hasta que al final ganaron los liberales, y Benito Juárez se quedó con el poder. Pero luego, los conservadores, que no estaban contentos, se aliaron con Francia y trajeron a Maximiliano de Habsburgo para que fuera emperador de México. Así empezó el Segundo Imperio. Al principio, Maximiliano intentó gobernar bien, pero no le salió porque los franceses estaban invadiendo el país y la gente no los quería. Además, Juárez no se rindió y siguió luchando. Al final, con ayuda de Estados Unidos también, los mexicanos recuperaron el poder, capturaron a Maximiliano y lo fusilaron en Querétaro, y así se acabó el imperio y volvió la república. La guerra surgió porque los liberales y los conservadores no se ponían de acuerdo en cómo gobernar México. Los liberales querían leyes nuevas que limitaran el poder de la Iglesia y los conservadores querían mantener las cosas como estaban. Eso llevó a una guerra civil que dividió al país y dejó muchas secuelas. Cuando ganaron los liberales, los conservadores, desesperados, buscaron ayuda en el extranjero y trajeron a un emperador europeo, lo que provocó una invasión extranjera y el Segundo Imperio. Pero el imperio no duró mucho porque la gente no aceptaba a un gobierno impuesto por extranjeros y Juárez seguía resistiendo. Las consecuencias de todo esto fueron que México reafirmó su independencia y su forma de gobierno republicano, pero también quedó muy dañado por tantas guerras, con problemas económicos y sociales que tardaron mucho en arreglarse. Además, se consolidó el poder de los liberales y la separación entre la Iglesia y el Estado se hizo más fuerte. Como saben, este fue un periodo súper largo en la historia de México, donde Porfirio Díaz gobernó por casi 30 años. Lo primero que hay que destacar es que, cuando él llegó al poder, el país estaba súper desordenado por tantas guerras que habíamos tenido. Entonces, Díaz usó su famoso lema de orden y progreso y logró poner todo en calma. ¿Y qué hizo para progresar? Pues trajo mucha inversión de otros países, como Estados Unidos y Europa. Con ese dinero, construyeron un montón de cosas, ferrocarriles por todos lados, lo que ayudó a conectar al país. También pusieron telégrafos, fábricas y hasta hicieron que las ciudades se vieran más modernas. Pero, ojo, no todo fue perfecto. Mientras las ciudades crecían y la gente rica se hacía más rica, la mayoría de la población, como los campesinos y los obreros, vivían súper mal. Trabajaban muchísimas horas y ganaban casi nada. Además, Díaz tenía todo el poder en sus manos y no dejaba que nadie opinara diferente ni que hubiera oposición. Así que, aunque hubo avances, también hubo muchas cosas que no estaban bien. Por un lado, hay que reconocer que fue un tiempo de mucho avance para México. Gracias a los ferrocarriles, nos conectamos mucho más con el mundo, creció la industria y se hicieron obras públicas importantes que cambiaron la forma en que vivía la gente. Eso es algo positivo que no podemos negar. Pero por otro lado, el vídeo también nos muestra que hubo muchas cosas malas. Una de las más grandes fue la desigualdad. La tierra se quedó en manos de muy pocos latifundistas, y los campesinos perdieron sus terrenos. También, como Díaz no permitía elecciones libres ni que nadie le hiciera críticas, la gente se fue cansando cada vez más. Todo ese descontento se fue acumulando y, al final, cuando Díaz se reeligió otra vez en 1910, estalló la Revolución Mexicana. Y así fue como se acabó el porfiriato. O sea que, aunque hubo progreso, los problemas sociales y políticos fueron los que provocaron el cambio. Todo empezó más o menos en 1910, ¿verdad?
porque ya estábamos hartos del porfiriato, donde Porfirio Díaz tenía todo el poder y no dejaba que nadie más gobernara. Entonces, Francisco I. Madero, que era un político, lanzó el famoso Plan de San Luis con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Básicamente, llamaba a la gente a levantarse en armas para quitar a Díaz del poder y tener elecciones libres. Y pues la gente respondió. Se unieron muchos líderes importantes, como Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Zapata, por ejemplo, luchaba mucho por la tierra, decía que se la tenían que devolver a los campesinos que se la habían quitado. Al final, Díaz renunció y se fue del país, y Madero ganó las elecciones. Pero no todo se arregló ahí, porque luego hubo problemas, Madero fue asesinado y siguieron peleando por varios años más. Cada grupo tenía sus propias ideas. Unos querían cambios sociales, otros querían poder, y así se armó un lío bastante grande. Lo bueno es que, después de tantos años de lucha, en 1917 se hizo la nueva constitución, que es la que tenemos hasta hoy. Esa constitución trajo cosas muy importantes, como leyes para la tierra, para los trabajadores y para la educación. Así que, aunque la revolución fue muy dura y costó mucho, al final logró cambiar muchas cosas en México y nos dio las bases de cómo vivimos hoy en día.